los niños salgan a su clase, hermanos, a su lección, con nuestra hermana Norma. Así que nuestros niños van a su clase. Ok, hermanos, ya que nuestros niños han ido a su clase, déjenme, les doy una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, de lo que vamos a ver el día de hoy. Estamos viendo, hermanos, para los que tienen bien anotar, estamos viendo el plan de redención, hermanos. Estamos viendo el plan de redención que dijimos que tiene base, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, que en Génesis capítulo 1, hermanos, comienza ese plan. También, hermanos, ya vimos el caso de Adán y Eva en el huerto del Edén, cómo es que Dios había hecho al hombre perfecto a su imagen y conforme a su semejanza, pero que Satanás, hermanos, viendo que la serpiente era astuta en gran manera, más que todos los animales del campo, hermanos, Dios lo utilizó para engañar a Eva primeramente, pero también después a Adán, hermanos. Y nos damos cuenta que en el capítulo 15, hermanos, es la primera vez que se muestra la profecía del plan de redención, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a la serpiente, ¿verdad?, que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, pero tu simiente le va a herir en el calcañar. Es decir, tú le vas a dar un golpe duro, ¿sí?, un golpe que duele, claro que sí. Ese golpe se dio Cristo en la cruz, pero después, hermanos, la simiente de la mujer, es decir, Cristo, le iba a dar un golpe en la cabeza, que es decir, era un golpe mortal. ¿Cuándo se dio ese golpe mortal? Cuando Cristo resucita, hermanos, de los muertos a los 3 días después de haber sido crucificado. ¿Ok? Después, hermanos, veíamos el martes pasado, hermanos, un poco acerca del diluvio, hermanos, y veíamos, como bien dice ahí la pancarta, veíamos personajes y eventos extraordinarios, ¿verdad? Y eso es de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y veíamos, hermanos, acerca del diluvio un poco, hermanos, y decíamos que este evento, hermanos, tiene gran relevancia dentro del plan de redención, porque Dios había decidido algo. ¿Y cuál fue la decisión de Dios? Voy a acabar con todo el hombre. Me arrepiento de lo que he creado, ¿verdad? Dios había arrepentido en gran manera. Dios estaba frustrado, hermanos, por la situación del hombre, al grado tal, hermanos, que había decidido, voy a acabar con todos. Pero dice la Escritura, hermanos, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, hermanos, Noé halló gracia, hermanos, y por eso, hermanos, es que el hombre total no fue destruido, porque quedó Adán con su esposa, con sus hijos y con las esposas de sus hijos. Fueron los únicos que decidieron servir a Dios, obedecer a Dios. De ahí en fuera no quedó nadie, hermanos, sobre la faz de la tierra. Entonces, si Noé no hubiera hallado gracia delante de los ojos de Dios, hermanos, probablemente el plan de Dios hubiera quedado trunco en ese sentido. Pero había un hombre, hermanos, que sí estaba temiendo a Dios, que sí estaba tratando de complacer a Dios. Y veíamos, hermanos, que nosotros debemos de ser, hermanos, esos hombres y esas mujeres que hay gracia delante de los ojos de Dios. El mundo está corrompido, hermano. Dijimos, la Escritura dice que los pensamientos del hombre eran al mal, nada más. ¿Y qué es la generación que encontramos hoy, hermanos? ¿Qué es lo que piensa el hombre? Solamente el mal. Pero para eso estamos usted y yo, para hallar gracia delante de los ojos de Dios, y que a través de nosotros, hermanos, con el trabajo, con el servicio que damos a nuestro Dios, el hombre pueda ser salvo. Y veíamos, hermanos, los tipos, y dijimos que Noé es un tipo de Cristo, porque la Escritura nos enseña que él era pregonero,
de buenas noticias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios les había dicho, Dios va a destruir todo con un diluvio. Pero si ustedes entran en el arca, podrán ser salvos. ¿Me entienden? Pero el hombre no quiso obedecer a ese llamado de nuestro Dios. Ahora Cristo, hermanos, es pregonero de buenas noticias también. Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla a través de Cristo. ¿Ok? Pero también vimos que el arca, hermanos, es un tipo de la iglesia, porque es el único lugar, hermanos, en el que podemos estar para poder ser salvos. Los hombres que entraron en el arca se salvaron. Los hombres que se quedaron fuera del arca, pues perecieron. Entonces es lo mismo, hermano. Los que están dentro de la iglesia, amigo que nos visita, lo mencionamos el día martes, los que están dentro de la iglesia, y no me refiero a estas 4 paredes, hermano, a esta construcción, no, la iglesia somos usted y yo, los que hemos obedecido al Evangelio. Entonces, solamente los que han sido ingresados, hermanos, a la iglesia a través de las aguas del bautismo, los que venimos a ser parte de la familia de Dios, somos los que podemos ser salvos. Entonces, el arca es un tipo de la iglesia. Y el agua, hermanos, es un tipo del bautismo. Porque ya vemos, hermanos, que a través del agua, hermanos, podemos hacer morir al pecado. Todos los que se quedaron afuera, ¿quiénes eran? Los pecadores. ¿Y cómo perecieron? Con agua. Ahí se quedó el pecado, hermano. ¿Y cómo hacemos morir nosotros el pecado? A través de las aguas del bautismo. Ahí se queda el pecado. Porque resucitamos para vidas nuevas. ¿Me entienden? Entonces, por eso, hermano, es que esta historia, hermanos, tiene gran relevancia dentro del plan de redención. ¿Me entienden? Aparte que veíamos, hermanos, que Noé está dentro de la línea mesiánica que menciona Lucas en el capítulo 3, versículo 36. ¿Me entienden? Entonces, desde ahí proviene, hermanos. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos esto, hermanos, porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra esencia. ¿Recuerdan que así comenzamos la historia, hermanos? Cuando dijimos que teníamos que conocer nuestra línea del tiempo. ¿De dónde provenimos? Bueno, desde allá provenimos. Porque desde allá proviene Cristo, hermano, nuestro Salvador. Entonces, por eso es importante conocer esto. Pero ahora vamos a ver, hermanos, otro evento extraordinario. Y vamos a aprender un poco, hermanos, sobre la Torre de Babel. Hermanos, esta historia, sé que hay hermanos nuevos, recién convertidos, sé que hay amigos que nos visitan, que probablemente no han escuchado de esto. Pero también sé que hay muchos hermanos que a lo mejor hasta me la pueden platicar de memoria. Porque es una historia muy bonita, hermanos, muy conocida. Nuestras hermanas, ¿cuántas veces no han dado la clase a los niños de la Torre de Babel? Es más, próximamente, no sé quién le vaya a tocar, hermanos, porque ahorita van en Caín, a ver, no sé quién le vaya a tocar la clase de la Torre de Babel. Bueno, les puedo ayudar un poquito, a lo mejor les sirva algo de información. Hermanos, es una historia que los niños conocen. Matías, ¿conoces la Torre de Babel? ¿Ya has escuchado de la Torre de Babel? Maxi, ¿has oído de la Torre de Babel? No, ok, bueno, ahorita vamos a aprender. ¿Ok? Pero hermanos, es una historia encantadora, maravillosa, hasta un poco surrealista. ¿Me entienden? Por la idea que tenían estos hombres. Pero ¿qué tiene que ver, hermanos? ¿Qué relación tendrá con la venida de Cristo y la salvación del mundo? ¿Qué relación tiene, hermano? Bueno, pues vamos a leer la escritura. Génesis capítulo 11, hermanos. Génesis capítulo 11. Quien guste ayudarme con la lectura, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Puede ser un solo hermano, un solo amigo que nos visite, que dé la lectura, o pueden ser varios, como ustedes lo decidan. Es correcto. Y Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego.
y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, hermano. Miren, hermanos, esta historia, les digo, es una historia muy bonita, muy interesante, pero les mencionaba también un poquito surrealista por el plan que tenía el hombre de construir esta torre. ¿Entienden? Obviamente esta no es la torre de Babel, es nomás una imagen que me encontré ahí en el internet. Pero, hermano, hoy en día hay unos edificios muy grandes. ¿Me entienden? Y la gente los ve como algo estupendo, algo extraordinario, hermano. Unos muy bonitos, ¿me entienden? Unos diferentes uno del otro. Y las cosas, hermanos, han ido cambiando. La tecnología ha ido cambiando. Pero miren, hermanos, desde tiempos inmemorables, el hombre ha hecho cosas extraordinarias. Ahorita que hemos tenido la oportunidad de salir fuera de la ciudad, hermanos, hemos visto edificios muy grandes. Y nos sorprende porque aquí casi no hay, o más bien no hay. Y vamos afuera de la ciudad y mira qué bonito. Pero hoy en día, pues las cosas son más fáciles, ¿verdad? Ahora tenemos constructoras como trabaja nuestro hermano, ¿verdad? Que se dedican a hacer construcciones muy grandes, porque la tecnología ha avanzado, hay maquinaria adecuada para poder levantar esas construcciones. Pero antes no lo había, hermanos. Antes no existía toda esa tecnología. Antes no existían estas máquinas que existen ahora para levantar las construcciones muy grandes, para levantar una infraestructura de ese tamaño, hermano. Pero el hombre se las ingeniaba para construir. Y hermano, ellos tenían un plan. ¿Cuál era? Llegar al cielo. Ese era el plan. Vamos a hacer una torre, hermano, cuya cúspide llegue al cielo. Tenían un objetivo bien claro. Tenían una idea bien clara. ¿Qué los haría desistir? Nada. Dice el versículo 1, hermano, que tenían todos en la tierra una sola lengua y una misma palabra. Entonces, hermanos, ¿la comunicación iba a ser un impedimento? No. Tenían la misma manera de hablar, se podían comunicar. No había como hoy en día, hermanos, cantidad de idiomas, hermanos. No, todos hablaban lo mismo. Entonces, hermano, la visión, el objetivo era el mismo. La comunicación era la misma. Entonces no había trabas, hermanos, para que estos hombres cumplieran su objetivo. No las iba a ver. Ellos tenían esa intención. Ellos querían llegar al cielo. Y lo tenían bien claro. Y luego después dice el versículo 2: y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces, hermanos, tenían ahora el campo, el lugar adecuado. Tenían un objetivo, tenían una misma comunicación
y también tenía el lugar. Encontraron una llanura, hermano, para poder levantar esa obra. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahora también tenían los recursos. Tenían los recursos, hermano. Ahora ya tenían ladrillo y tenían mezcla. Tenían la materia prima para trabajar. ¿Se dan cuenta? Todo estaba claro para que ellos cumplieran su objetivo. Y es que, hermano, esa es la clave para el éxito. Esa es la clave para el éxito. Tener un mismo enfoque, tener una misma comunicación, tener el terreno y tener los recursos. ¿Qué haría falta? ¿Me entiendes? No hace falta nada, no. Cuando tenemos todo eso para poder hacer lo que querramos. Lo que querramos. Les he platicado, hermanos, y lo platicaba en esta semana con uno de mis hermanos. Yo tengo la intención para este año, y lo quería hacer para ahora, para esta campaña que estuviera listo. Quería levantarle un poquito más a mi casa. Ustedes la conocen que está pequeña. Y sí hay un objetivo. ¿Entienden? Hasta cierto punto hay un mismo lenguaje, una misma comunicación entre mi familia y yo. Está el terreno, porque pues ahí está el lugar donde queremos levantar. Pero hace falta los recursos. Ahí ya falla, ya no se puede completar. ¿Me entienden? Pero si hubiera recursos, pues tuviéramos todo para levantar. Por eso se requiere, hermano, de todo eso. Y lo mismo pasa en la obra del Señor. ¿Tenemos planes? ¿Tenemos objetivos? Sí, sí los hay. ¿Todos tenemos ese mismo objetivo? Deberíamos. Porque nos planeó desde principios de año. ¿Tenemos una misma comunicación? Sí, nos podemos comunicar. ¿Me entiendes? Está el terreno, porque decimos que queríamos que la gente conozca más del Evangelio. Y los recursos los vamos a poner al servicio. Estos hombres tenían bien clara su idea, hermanos. Tenían muy clara su idea. Y dice el versículo 4, hermano: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hermanos, estos hombres tenían bien claro los objetivos. Ellos buscaban fama, porque Dios dijo: hagámonos un nombre. Es decir, hermanos, ellos querían dejar grabado su nombre. Quería que la gente los conociera, que la gente supiera de ellos, y querían llegar al cielo. Esa era la idea. Entonces, hermanos, tenían una idea clara, pero con objetivos equivocados. Ellos buscaban fama, querían protagonismo y querían llegar al cielo por sus propios medios. Esa es la diferencia, porque nosotros también queremos llegar al cielo, ¿no? ¿Verdad? Pero ellos querían llegar al cielo por sus propios medios. Y es que ahí, hermanos, es donde radica, hermanos, la diferencia. Y ahí es donde radica, hermanos, lo importante, que tiene esta historia, hermanos, dentro del plan de redención. No es malo querer llegar al cielo. Lo malo es cómo queremos llegar al cielo. ¿Cómo queremos llegar al cielo? Y esta torre, hermanos, nos muestra tres aspectos
aspectos, hermanos, del ser humano. Nos muestra 3 aspectos importantes, hermanos, de estos hombres. Y que muchas veces puede aplicar en muchas personas hoy en nuestros días. Primero, hermanos, que esta torre, hermanos, nos muestra que eran unos hombres rebeldes. Estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. No se estaban poniendo a la disposición de Dios. ¿Qué habíamos encontrado con Noé? Que Noé halló gracia delante de Dios. Pero estos hombres no estaban buscando hallar gracia delante de Dios. No les interesaba esa parte. Pero también, hermanos, esta torre nos muestra que eran unos hombres con orgullo. Porque ellos dijeron, hagámonos, hombre, que la gente sepa, por si somos esparcidos. Ellos sabían las consecuencias de lo que iban a hacer por lo que se nota, por lo que podemos leer. ¿Cómo sabían que iban a ser esparcidos? ¿Quién les había dicho? Pero sabían que no estaban haciendo lo correcto. Y que, acordémonos desde el huerto de Edén, ¿qué pasa con el pecado? El pecado trae consecuencias. El pecado, Dios lo castiga. El pecado, dijimos en la clase anterior, hermano, Dios no tolera el pecado. Dios no tolera para nada el pecado. Entonces, ellos sabían que iban a tener consecuencias. ¿Cuáles? No sabían, pero ellos dijeron, porque somos esparcidos. Porque algo nos va a pasar. ¿Me entiendes? Ellos sabían eso. Entonces, hermanos, mostraban ahí su orgullo, hermanos. Pero también, hermanos, era una torre de ignorancia. Eran ignorantes, hermanos, porque ignoraban la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, ignoraban que era imposible llegar con sus propios medios al cielo. Completamente ignorantes, hermanos. Y muchas veces el hombre hoy en día actúa de esa misma manera. Porque ni queremos obedecer a Dios. Estamos buscando nuestra comodidad personal, nuestros propios asuntos por encima de cualquier cosa, nuestros asuntos por encima de Dios mismo. Pero también, hermanos, muchos tienen el deseo de ir al cielo, pero están queriendo encontrar atajos, los cuales, hermanos, no son posibles, hermanos. Entonces, estos hombres, hermanos, lo que estaban haciendo era rebelarse contra Dios. Se estaban rebelando contra Dios. Por eso, hermanos, estos hombres mostraban esa rebeldía, hermanos, porque Dios había dado una instrucción ahí en el capítulo 9 y en el versículo 1. ¿Cuál era la instrucción? Después, hermanos, de que el hombre ha bajado del arca, después de que Dios ha acabado con todo, después de que Dios no ha dejado nada a su paso más que los que pudieron entrar en el arca, ¿cuál fue la instrucción de Dios? Fructificar, multiplicaos y llenar la tierra. Fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Esa fue la instrucción de Dios. Eso fue lo que Dios hizo, hermano. Perdón, eso fue lo que Dios pidió. Llenen la tierra. Así de claro, hermano, así de simple, así de directo es Dios. Fructifíquense y llenen la tierra. Pero ellos, hermanos, fueron rebeldes y estaban atentando, hermanos, contra el plan de Dios para salvar al mundo. Miren, ¿cuál es el plan de Dios? Bueno, vayamos, fue nuestra cita base, hermanos, de introducción. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21.
capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, mi hermano. Dime, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien. ¿Sí, continúa? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien, hermano. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios, hermano, desde la eternidad? Bueno, dice Pedro, fíjense, hermanos, estas expresiones, estas frases claves que tiene Pedro. Sabiendo, hay algo que tenemos que saber. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Que fuimos rescatados. Eso es lo que tenemos que saber, hermano. ¿Y de qué fuimos rescatados? Bueno, Pedro dice, de vuestra vana manera de vivir. ¿Me entienden? Es decir, fuimos rescatados de nuestros pecados. ¿Cómo es que fuimos rescatados? Bueno, dice Pedro, no fue con cosas corruptibles como el oro o la plata. Entonces, ¿cómo fuimos rescatados? ¿Cómo? Bueno, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que valió nuestro rescate, mis hermanos. La sangre preciosa de Cristo. Amigo que nos visita, eso es lo que usted vale para Dios. La sangre de su Hijo. Entonces seremos importantes para Dios, hermano. Claro que somos importantes para Dios. Tan importantes, hermanos, que fue capaz de desprenderse de lo más valioso, su Hijo. Tan importante, hermanos, es que desde antes de la fundación del mundo Dios ya estaba pensando en nosotros. Así de importantes somos. Así de importante. Y nos rescató con la sangre de su Hijo, hermano, de Cristo. Y dice el versículo 20, precisamente, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuándo se manifestó? Ahora. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había predestinado mandar a su Hijo. ¿Cuándo se manifestó, hermano? Ahora. ¿Se dan cuenta, hermano? Lo maravilloso, lo valioso que Dios nos ha regalado. Por eso estos hombres, hermanos, estaban atentando contra el plan de Dios. Estaban siendo rebeldes, hermanos. El mandato fue claro: llenen la tierra. Llenen la tierra. Pero ellos, hermanos, estaban atentando contra el plan de Dios. Probablemente, hermanos, lo hicieron por ignorancia. Probablemente, hermanos, no sabían, no conocían el plan de Dios. Probablemente. Por eso, hermanos, es que Dios iba a tomar una decisión. Porque ellos tenían el objetivo bien claro. Dice el versículo 5 de Génesis 11. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Se acuerdan, hermanos, una situación que ya vimos similar a esta? ¿Se acuerdan dónde fue? En el huerto del Edén, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Dios
andaba por el huerto del Edén, paseándose, dice la escritura. ¿Y ahora qué está haciendo, hermano? Dice que descendió para ver cómo estaba la ciudad. Y no es que literalmente, hermanos, haya bajado. Recordemos que Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Lo que estaba haciendo, hermanos, es que quería confirmar que estaban haciendo eso y hasta dónde podría llegar. A ver qué tan capaces eran. Dice que descendió para ver la ciudad que edificaban y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Lo que mencionábamos al principio, una misma idea, un mismo plan, son uno. Y todos ellos tienen un solo lenguaje, lo que veíamos al principio también. Tienen una misma forma de hablar, una misma comunicación. Y han comenzado la obra, porque tenían los recursos y tenían el lugar. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Es decir, hermanos, hay una convicción de parte de estos hombres. Una convicción. Ahora, versículo 7. Fíjense, hermanos, aquí cómo Dios se va a expresar. Es importante que veamos esta manera de expresarse. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cómo está hablando Dios, hermano? ¿Ah? En plural. En plural, hermano. Dijo: descendamos y confundamos. Es decir, hermano, aquí se refleja la deidad en acción. La deidad actuando, hermano. ¿Entiendes? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en obra, en acción. Hagamos. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Bueno, pues vamos a confundir el habla de ellos. Vamos a confundirles su manera de hablar para que no se entiendan con sus compañeros. ¿Iban a llegar al cielo, hermano? Seguramente no. Seguramente no. No iban a llegar al cielo. Pero Dios iba a continuar con su plan para salvar al mundo. Por eso, hermano, es que tenía que confundir las lenguas. Y después dice el versículo 8: así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar así, porque estaban atentando contra el plan de Dios, hermano. Entonces, eso es lo que Dios iba a evitar, hermanos, que estos hombres se siguieran equivocando, hermano, que siguieran pecando, hermano, porque estos hombres no entendían la voluntad de Dios. Y es que, hermano, muchas veces se nos va a complicar a nosotros también entender los planes de Dios, porque eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Miren, vayamos ahí a Eclesiastés 11:5, hermano. En estos libros sapiensales, hermanos, estos libros de sabiduría, dice Dios, hermanos: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermanos, en estos libros sapiensales, hermanos, encontramos la sabiduría de Dios. En Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job, hermanos mismos, encontramos, hermanos, esa sabiduría de Dios. Y dice Dios: hay muchas cosas que no entienden. Hay muchas cosas que no podemos comprender, hermanos.
Pero algo que sí tenemos muy claro, hermanos, es que en su tiempo vamos a entender el porqué de muchas cosas. Hay cosas que nos cuestan ahorita entender. ¿Por qué sucede esto? ¿Se acuerdan, hermanos, como referencia a Habacuc? Habacuc se quejaba de Dios porque no entendía, hermano. No entendía los planes de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Muchas veces no entendemos. Pero va a llegar el día, hermanos, en que entendamos todos los por qué de Dios. Todos los por qué. Y estos hombres, hermanos, no entendían probablemente que estaban estropeando los planes de Dios, que estaban atentando contra el plan de Dios. Por eso, hermanos, es que podemos deducir, hermanos, y concluir que la Torre de Babel es un evento extraordinario, hermanos, que forma parte del plan de Dios para salvar al mundo. Ellos querían llegar al cielo de una manera equivocada. Nosotros queremos llegar al cielo, hermanos. La única forma es a través de Cristo, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice la Escritura? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, oigan, hermano, nadie viene al Padre y no por mí. El único camino, hermano, la única ruta para llegar al cielo es Cristo. Si queremos seguir buscando atajos, hermano, si queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, créanme, nos estamos equivocando. Estamos fallando. Tenemos una idea clara, tenemos una comunicación clara, tenemos el terreno claro, tenemos los recursos, hermanos, para llegar al cielo, es decir, Cristo. Pero muchas veces, hermanos, andamos navegando por aguas desconocidas. Estos hombres, hermanos, estaban atentando contra el plan de Dios. Pero lo que sí debemos hacer, hermanos, como lo hizo Dios con estos hombres, es esparcirnos, hermanos, por el mundo para predicar las buenas nuevas. Porque eso fue lo que hizo Dios con ellos. Los esparció por todo el mundo. Es lo mismo que les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hermanos, nosotros, hermanos, también tenemos que esparcirnos, hermanos, para llenar la tierra con el Evangelio. Para que la gente, hermano, para que las personas allá afuera que se están perdiendo conozcan la manera de llegar al cielo. Tal vez muchos están construyendo su torre equivocadamente. Todos están construyendo su torre. Ahorita, hermanos, que veníamos, pasamos así por un terreno baldío y vi muchos carros. Y yo volteaba y dije, pues, ¿qué evento hay? Porque hay muchos carros. Damos la vuelta, hermanos. Un grupo, no sé, yo creo que arriba de 20 sin problemas, hermanos. Invitando a la gente, predicando la palabra. Porque, hermanos, están construyendo sus torres de una manera equivocada. Nosotros, hermanos, tenemos la verdad y nosotros debiésemos de ser esparcidos para predicar esas buenas noticias. Para predicar, hermanos, el año agradable de Dios. Para predicar, hermanos, que la única forma de llegar al cielo es a través de Cristo. Es la única manera.
Porque hermano, el Señor no retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza. El día del Señor vendrá. ¿Estamos listos? Hermanos, la Torre de Babel es un evento extraordinario y que ayuda y que está dentro del plan de redención de nuestro Dios. Debemos conocer un poco más de él. Que el Señor me los bendiga, hermano. Amén.